Incluime es una asociación civil fundada ya en el 2005. Tenemos varios años en el deporte inclusivo, toda la vida, antes llamado deporte adaptado, pero ahora pretendemos llegar a la inclusión plena en el deporte. Y muchos años en el curso, dictando el curso de promotores de deportes adaptados. Hablamos de 20 años cuando no existían estas difusiones, pero nosotros empujábamos para adelante mirando un poco el futuro que se venía. Y de ahí surgieron grandes dirigentes del hoy. De esos cursos que muchos de acá han realizado conmigo, han surgido los grandes dirigentes de hoy, entre ellos Daniel, que ahora, además de exalumno, es mi maestro. Y eso es el mayor de los orgullos para todo maestro, que los alumnos nos superen y puedan representarnos y que nosotros estemos orgullosos. Así que para mí presentar a Daniel es como el placer del docente. Me siento feliz de estar acá y de que ahora Daniel sea quien a mí me enseñe cómo hablar y hacer y practicar deporte inclusivo. Imperdible, porque todo lo que va a decir Daniel estará muy bien traspolado a cualquier otra actividad inclusiva deportiva. No se aplica al buceo nada más. Son experiencias que nosotros, como dirigentes o deportistas, podemos aplicar en nuestros propios deportes. Así que no quiero hablar más yo ni quitarle un segundo a Daniel, y acá estoy, toda oreja para vos, Daniel. Bueno, sigo yo, primero puedo retrucar, digo. Dale. Retruque. Después de la presentación. Sí, a ver, retrucar. Yo trato de encontrar sinónimos también para describir lo que me pasa con Laura y lo que me pasó después de conocer a Laura. Y creo que a medida que hablemos con Germán y sus preguntas me van a surgir la posibilidad de responder. Lo primero que les puedo decir, primero Lau, gracias por tu presentación. Tenés que saber que haberte conocido transformó a un montón de personas, ¿sí? O sea, yo fui como el mensajero de ese cambio importante. Así que, nada, muchas gracias. Honor, privilegio. Hay compañeros acá de Buceo Sin Barreras que son miembros de hace muchos años, otros usuarios también, y bueno, nada, un placer estar acá, gracias por el interés, y bueno, nada, la palabra que me surge todo el tiempo decir ahora es gracias, así que me van a escuchar decir muy seguido. A vos. Y gracias, Germán, por todo el esfuerzo que haces también para que se generen estos encuentros. No, por favor, un placer. También tengo mis propios motivos. Estar metido, y de paso aprovecho porque me parece que es necesario por ahí aclarar el mecanismo de este espacio de trabajo. La idea es hacer del deporte inclusivo como un enigma, como metodológicamente, digamos, quizás todos nosotros podamos tener una definición o creemos saber qué es el deporte inclusivo. No sabemos si todos coincidimos, o sea, cada uno tiene su idea, pero no sabemos si todos coincidimos. La metodología que propongo tiene la siguiente forma. Dejemos en suspenso la definición del deporte inclusivo para no generar un dogma y partamos no de lo que creemos que sabemos que podría llegar a ser el deporte inclusivo, sino de en estos encuentros capturar de las experiencias de cada uno de nosotros, que son súper distintas, elementos que con las charlas, con el intercambio van a decantar, y quizás de ahí podemos llegar a tener una conclusión. Es decir, es un poco invertir la lógica del dogma y después, porque ¿qué pasaría entre la teoría y la práctica? Esto se fundamenta en lo siguiente. Si uno parte de un dogma, las prácticas son siempre torpes, porque el concepto es algo siempre ideal y perfecto, porque es una abstracción. Cuando hay que llevarlo a la realidad, hay millones de problemas. Entonces, la idea es un poco invertir eso y pensar que
algo de lo que nosotros hacemos, si lo seguimos haciendo a través del tiempo y funciona, pues quiere decir que aunque sea en una parte hay una cosa exitosa, hay algo que funciona. Entonces la idea es por ahí, si generamos estos intercambios, ir capturando qué cosas no funcionaron y de eso por ahí extrapolar, dejarlo como en un segundo momento, en un futuro, una posible definición de lo que sería el deporte inclusivo. Esa es un poco la metodología. Me parece que es más rico empezar por lo que cada uno de nosotros, camino que pudo hacer, y ahí tiene, si funcionó, porque hay algo que es virtuoso, y si hacemos la suma de las virtuosidades, vamos a llegar a una mejor definición que si partimos que hacemos el camino contrario. Ya estuvimos charlando con Carmela, con Sandra, tratando de por eso me parece que esta charla tiene que ser un trabajo, tenemos que ir a la búsqueda, tenemos que descubrir que en lo que nos va a contar Daniel de su experiencia, tenemos que descubrir a ver dónde estuvo esa magia que él pudo hacer para estar donde está hoy, y por ahí algo de eso nos sirva a nosotros para otros proyectos, para otras realidades. Esa es más o menos la lógica. ¿Querés contar, Daniel, sobre Buceo Sin Barreras, cómo se originó, qué es, qué hacen? Bien, bueno, está muy vinculado a mi historia profesional. Me llamo Daniel Zuber, para quienes no me conocen. Tengo 52 años y nací en Buenos Aires, pero en el año 89 viajé a Medio Oriente. Estuve trabajando puntualmente en las costas del Mar Rojo. Y ahí sí tuve una experiencia como instructor de buceo con veteranos de guerra, con soldados israelíes, puntualmente, que venían a bucear a un lugar donde yo estaba haciendo prácticas. Y ese fue el origen de algo que yo cuento como un sueño, que era compartir el buceo con todas las personas, no limitarme a personas que no tuvieran ninguna discapacidad. Y muy joven, tenía 20 y tantos años, 22 años, cuando hice mi curso de instructor, y bueno, el tiempo fue pasando, me moví a España, estuve trabajando bastante en España con el buceo, puntualmente como instructor, y así exploté, digamos, el potencial del buceo para personas con discapacidad. Y en un viaje que hice a Buenos Aires a capacitar profesionales, viviendo en España, vine a Buenos Aires. Ahí me contacté con el antiguo Servicio Nacional de Rehabilitación, hoy conocido como Agencia Nacional de Discapacidad. Allí estaba Marcela Bascal, del área de Recreación y Deportes, directora de Recreación y Deportes, y le propongo hacer una jornada de buceo gratuita, por supuesto, con instructores que se estaban capacitando en buceo adaptado. Y a esa primera jornada la llamé Buceo Sin Barreras. Había que poner un título a eso que íbamos a hacer. Eso fue exactamente en el 2009. Y lo que sucedió en esa jornada fue esto que vos bien decís, como la magia de primero ver a los instructores que se estaban capacitando, entender la importancia de la capacitación y también la felicidad y la emoción que generaban otras personas, ¿no? Como compartir eso que nosotros hacemos como profesión, que por supuesto le sumamos pasión, verlo eso como resultado en otros profesionales. En otros participantes de esas jornadas. Y bueno, esa fue la primera jornada Buceo Sin Barreras en el 2009. Sin embargo, y acá entra Lau, en la profe Laura entra acá, pero diría como fue la pieza que era lo que necesitaba en realidad Buceo Sin Barreras, lo que yo necesitaba también para salirme de ese lugar común, de separar las personas con discapacidad y que los familiares miraran desde afuera. Y en el 2012, creo que fue el 2012 que hice el curso con Laura, y ahí nada, fue una especie, me sentí como una esponja de nuevos conocimientos. La convención internacional, yo no tenía ni idea que existía tal convención, no tenía idea de leyes, no tenía idea de derechos humanos, no sabía cómo. Me abrió la cabeza también al deporte adaptado, no olímpico, digo, todo esto de los deportes alternativos. Y bueno, y ahí podría seguir hablando horas, pero Buceo Sin Barreras creo que explotó realmente cuando lo hicimos inclusivo, cuando
empezamos a invitar a personas con discapacidad y familiares o amigos a que se metieran abajo del agua juntos, y ahí, bueno, es un mar de emociones, imagínense. Todos nos emocionamos debajo del agua de ver esas sonrisas. Así que bueno, un poco resumen de Buceo Sin Barreras. Nace en el 2009 con este viaje que hice y después explota gracias a la adhesión de personas como Luis, que está desde Chipoleti a Eliseo y un montón de instructores, y también, bueno, Cristian, que fue partícipe de alguna jornada. Y bueno, tengo más para contarles, pero prefiero frenar acá. Pero hoy en día, ¿qué hace específicamente Buceo Sin Barreras? Bueno, en pandemia lo que más hacemos es difusión. ¿Sí? Desde el año pasado, Buceo Sin Barreras tuvo participación en congresos internacionales, varios importantes, muchos vinculados al turismo, porque el modelo de Buceo Sin Barreras se transformó en un ejemplo de una actividad bandera del turismo inclusivo. O sea, uno llega a un lugar a veranear y dice, a ver, vos te quedás en el hotel porque no hay accesibilidad náutica o no hay accesibilidad en las playas. Bueno, Buceo Sin Barreras como que es un ejemplo de lo que sí se puede. Y bueno, lo que más hicimos en pandemia fue justamente participar en un montón de congresos, presentaciones, algo que se viene haciendo hace un montón. Y bueno, y continúa hasta el día de hoy. Al agua hoy no se puede ir porque cerraron las piletas, las piscinas, saben que están, que no se puede acceder por lo que ya sabemos todos. Y bueno, cuando las piscinas se abren, se organizan jornadas de buceo, algunas patrocinadas por privados y otras por municipios. Ahí todos los instructores, previo a cada jornada, se hace una capacitación, porque no es lo mismo bucear con alguien con parálisis cerebral o alguien con síndrome de Down que bucear con alguien que no tiene estas condiciones. Entonces, realizamos como una especie de reentrenamiento de algunas técnicas adaptadas antes de cada jornada. Pero cualquiera que quiera hacer una pregunta, por favor, hágala. No me termina de quedar... A ver, las jornadas es una actividad. La formación de los docentes el día previo a la jornada es otra actividad, o son la misma, forman parte de lo mismo. Bueno, como yo siempre digo, muy parecido a la selección de fútbol argentina, que vienen cada uno de sus equipos, se juntan, concentran y hacen un entrenamiento. Todos los instructores de Buceo Sin Barreras tienen capacitación en buceo adaptado. Todos han pasado por este proceso que dio origen, de hecho, a Buceo Sin Barreras en el 2009. Y como no se dedican al 100% a la temática de la discapacidad, cuando nos reunimos previo a cada jornada hacemos un entrenamiento. Sebastián, ¿te animás a abrir el micrófono y preguntar en voz alta? ¿Mandó por sí. Vale. ¿Me escuchan? Sí. Quería saber si trabajan con algunas determinadas discapacidades y cuáles son. Bien, trabajamos, la palabra trabajar me suena raro, compartimos la experiencia de bucear con cualquier tipo de discapacidad que tenga un apto médico. O, dicho de otra manera, no quiero sonar negativo, hay muy pocas condiciones que son restrictivas del buceo. Entonces, antes de cada jornada, el participante tiene una ficha que tiene que completar, donde indica que no tiene... tiene... Es la misma que para todos, es la misma para cualquier persona. En este caso no, porque hay 4, digamos, circunstancias, condiciones médicas que imposibilitan la práctica del buceo, que tienen que ver con restricciones respiratorias, convulsivas, problemas cardíacos severos, EPOC, por ejemplo. No, pero lo que te pregunto es, esa ficha la llenan cualquier persona, no solo las personas con discapacidad. No, todos. Claro, eso para cualquiera. Absolutamente todos, sí. Entonces, una actividad son las jornadas de buceo, donde lo que hacen es la actividad de bucear. ¿Cómo, Eliseo?
Eliseo, ¿quería decir algo? Ahí Daniel lo vio. Sí. Daniel tuvo un desliz. Son 6 en realidad, porque se incorporó el tema de las operaciones a nivel bucal, 2 condiciones más que restringen la actividad. Okay. No, pero quería seguir el tema del deporte, del turismo adaptado. ¿Cómo se linkea esto con ser abanderados del turismo adaptado? Sí, más que abanderados del turismo, la actividad en sí es una actividad que, como decía, voy a dar un ejemplo concreto. La ciudad de Puerto Madryn, en nuestro país, en un determinado momento financió una capacitación para profesionales a la cual yo accedí. Fui con Martín Arregui, no sé si lo conocen. En su momento él estaba como director del turismo inclusive, turismo accesible se llama. Viajamos con Martín y bueno, ahí fui a capacitar profesionales de buceo que accedieron a la distinción de accesibilidad turística. Y es un sello de calidad que existe hoy en el turismo y que bueno, los operadores turísticos que quieren acceder a esta distinción tienen que hacer la capacitación específica de su actividad, además de otras cosas, ¿no? Y ahí participó, de alguna manera, financiando una parte de esta capacitación, la Secretaría de Turismo. Otro ejemplo es Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur, lo mismo. Quisieron potenciar a Baja California Sur como un destino accesible, como tienen mucha afluencia de turistas americanos, y dentro del ámbito de la discapacidad se considera también adultos mayores, personas con obesidad, digamos, como que es un público objetivo muy amplio. También utilizaron al buceo adaptado como bandera de turismo y becaron a unos 12 instructores que se comprometieron. Bueno, esto es más detalles del convenio que se hizo. Y en realidad lo que a mí me gustaría es más comentarles sobre la actividad, porque la actividad lo que permite es liberarse del peso del cuerpo. Entonces alguien en silla de ruedas deja la silla de ruedas a bordo en el barco o en la playa y pasa a estar sostenido por el agua. Entonces es una actividad que permite, casi diría, igualar condiciones. Y bueno, gracias a todas estas características que potencian además sensaciones emocionales y físicas inigualables, y no es por competir con otras actividades, sino que es real por la ingravidez del agua, es que tiene tantos beneficios, no solamente en el ámbito del deporte, como complemento de rehabilitación seguro, y bueno, y sin dudas como un elemento integrador a un núcleo social, que es algo que a todos nos gusta, ¿no? Estar con gente, compartir emociones, en fin. Los contagiados tienen ganas de ir a bucear, ¿no? Después de lo que dice. Pero las actividades que hacen ustedes no son de forma repetitiva. Uno va a la jornada por única vez, no es una práctica deportiva así rutinaria, digamos. No, cada instructor, los que nos dedicamos a enseñar, tenemos nuestras escuelas. Allí desarrollamos el buceo de manera privada, arancelada, que es muchos de los que vivimos. Y las jornadas de buceo sin barreras son el espacio, podemos decir, donde se hace de manera gratuita. O sea, las personas que asisten a las jornadas no tienen que pagar, digamos. Quien se encarga, digamos, de los gastos es los municipios o los organizadores con quienes hacemos las jornadas. Y eso se hace cuando hay voluntades políticas que desean hacerlo y que nos pueden financiar las jornadas, que son gastos de traslados, cargas de aire, nada, cosas pequeñas, ¿no? Porque lo más caro acá son los equipos. Claro. Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta? Víctor Hugo estaba antes, Lau, que me avisó por chat. No lo veo. ¿Querés desmutearte, Víctor Hugo, y hacerle vos la pregunta? Sí, yo te quería hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sé tu experiencia en esto, estás trabajando muy bien. Y acá tengo un vecino que vive a la vuelta de mi casa, que es famoso, que es Luis Stefani. Que lo tenés acá. Yo también soy de Cipolletti.
Bueno, yo te quería hacer una pregunta sobre lo que te la puse ahí, que es la persona con discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual, si también tienen que saber nadar o no, porque por ahí es problemático que la persona intelectualmente por ahí no sabe expresarse y por ahí le tiene miedo al agua y complica un poco la enseñanza. Es buenísima tu pregunta y acá todo vuelve hacia Laura siempre, ¿vieron? Es como el origen de muchas cosas. Es así, miren, y esto es algo que quiero compartir con Luis, con Eliseo, con todos ustedes. La formación de un profesional en el ámbito de la discapacidad y el deporte tiene que continuar de por vida, no es algo que se frene hoy porque va evolucionando también. Con esto quiero decir que en un momento Buceo Sin Barreras restringía un poco la participación de personas con trastornos del desarrollo, con discapacidades intelectuales. Entonces, esto de poder hacerlo inclusivo y que pueda cualquier persona participar, lo que se hace es, y esto es lo que yo trato de contagiar a los instructores de Buceo Sin Barreras, que también sepan que todo el crecimiento de Buceo Sin Barreras es gracias a instructores, voluntarios y asistentes que lo han hecho posible, y es ser facilitadores de la experiencia en el agua. Digo esto porque si yo, mi único objetivo, y no me quiero separar de la pregunta, Víctor, mi único objetivo es que bucee la persona, con todo el equipo, como hacer como una obligatoriedad del buceo, no estoy sabiendo facilitar ni adaptar, ¿ok? Entonces, nuestro, diría, objetivo principal es que las personas tengan la experiencia, aunque sea de poder respirar del regulador o de la máscara facial, que es una máscara que cubre todo el rostro, y que apoyen el rostro en el agua y que no sientan la necesidad de salir a respirar. Entonces, la pregunta que me hizo Víctor, sí, puedan personas con discapacidades intelectuales, trastornos de desarrollo, en todos sus espectros, siempre y cuando no hayan conductas agresivas o autoagresivas, por supuesto, digo, ¿no? Participar, y es nuestro objetivo y nuestra prioridad en Buceo Sin Barreras, saber facilitarles la experiencia. ¿Y te animás a profundizar en esa etapa que decías que todavía no restringían un poco el acceso? ¿Te acordás que en nuestra charla previa, a ver, para no quedar como que estoy pinchando en un punto débil? No, pero está muy bien. Pero le explico a los demás también. En nuestra charla previa le decía de si uno cree que hace algo que es inclusivo, es porque de alguna manera tuvo que haber sorteado algún obstáculo. Obstáculos pueden ser diversos. Por ejemplo, cuando él ahora comenta el hecho de su encuentro con Laura, parecería que el obstáculo era el mero desconocimiento, de cosas que no sabía y que ahora que la sabe le cambió. Y acá parecería a mí prenderseme una alarma de que quizás ahí había un obstáculo. Sí, sin dudas. Sí, de hecho lo pensé, me quedé pensando después de nuestra charla, manejando, ahora estoy medio en construcción, así que con mi rotopercutora decía, tengo que saber qué está pasando acá, y imaginaba el taladro entrando a mi cabeza y tratando de profundizar un poco, y sí, una de las trabas, sin dudas, fue el desconocimiento. Yo te diría que el descubrimiento, porque cuando uno desconoce y descubre, ¿no? Es como que decís, a ver, yo no sabía o descubrí algo nuevo. Yo creo que descubrí algo nuevo, que es todo lo que Laura me supo transmitir. Y hay algo muy importante que tiene que ver con la traba, y estoy seguro que entiendo también a dónde vas, y es cómo compartís la pasión. Digo, ¿cómo haces para contagiar a alguien de eso que vos sabés que es tan bueno para que el otro que te escucha sienta lo mismo? Y creo que Laura sabe hacer eso con los alumnos. Por lo menos yo fui un alumno de ella y de inmediato me sentía absorbido por la forma en que ella transmite, y creo que eso es un valor agregado también de cualquier docente, cualquier persona que pueda, intentar compartir una pasión, ¿no? Yo creo que también aprender a compartir eso fue destrabar algo, ¿no? El aprendizaje, sin duda, que lo dio encontrarme con instructores, bueno, acá está presente Luis, pero bueno, podemos hablar con Luis y con Eliseo de muchos varios, Cris,
tuvo la oportunidad de conocer a otros instructores de buceo sin barreras en jornadas y creo que el común denominador, y saliendo, digamos, de esa traba que menciona Germán, es saber cómo compartir la pasión, ¿no? Aprender a tener las herramientas comunicacionales también para que eso se contagie y que Buceo Sin Barreras sea lo que es, ¿no? Un lugar donde en cada jornada se multiplica la emoción. Muchas personas revalorizan también la posibilidad de hacer otras actividades que creen que son imposibles. O sea, imagínense esto, ¿no? Nosotros, las jornadas recibimos, voy a dar un ejemplo de una persona que tiene parálisis cerebral, no se comunica verbalmente y ya debe haber participado en unas 5 jornadas. Quien hace de interlocutora es su madre o su hermana, ¿sí? Y lo que nos pasa, te doy el ejemplo puntual de esta adolescente, porque es fabuloso, digamos, quiere bucear, ella le fascina, esa emoción, esa alegría que le genera estar abajo del agua, después se comparte con la familia y dura mucho tiempo, porque aparte nosotros somos fanáticos de compartir las fotos de las jornadas y eso se multiplica, se potencia. Me voy por la rama, ¿no? Digo, me emociono. Sí, un poco. Igual lo que estás diciendo es... Pero frénenme. Como psicólogo, el psicoanalista, el núcleo de lo mío, así como el buceo es estar en el agua, el psicoanálisis es el deseo. Entonces vos estás dando cuenta de una estructura más profunda de todo esto que no tiene que ver con qué haces. O hacer buceo con haber hecho hockey, que tiene que ver con ese deseo que se transmite, que hace red de cosas, contagio, bueno. Sí, sin duda ese es el trasfondo de todas las cosas, no solamente esto. Pero tenemos que volver a lo más puntual. No, te fuiste un poquito por las ramas, perdona que yo sea como vos con la taladro, soy un poco jodido, pero porque tenemos que, por lo menos yo tengo como la misión de buscar esos detalles, que aprender un poco más. Quiero saber un poco más. Vos dijiste en un momento, cuando te preguntaron por las discapacidades intelectuales, que en ese sentido no eras tan inclusivo, que restringías un poco, y ahora no. Quiere decir que ahí algo descubriste, modificaste. Específicamente, ¿podés poner la lupa ahí? Lo que pasa es que no quiero excluir, poniendo la lupa solamente ahí, excluiría todo el resto. En realidad lo que sí me di cuenta, nos dimos cuenta en realidad en las jornadas, primero es que cada instructor tiene habilidades para, podemos decir, para comunicar esto de aprender a bucear o de tener la experiencia subacuática. Y me parece que se dio naturalmente con todos los instructores, como que decidimos, bueno, vamos a trabajar, vamos a permitir que vengan más personas con, no sé, con autismo. Bueno, ¿quién es buenísimo con autismo? Omar Goyeneche, un instructor que... Entonces, también saber aprender y saber delegar gracias a la potencialidad de los otros miembros del grupo, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, me llevo muy bien con cualquier tipo de discapacidad motora y después de Laura, con ciegos. Entonces, después hice más cosas, deportes para ciegos y bueno, creo que eso fue un poco el destrabe que todos como grupo hicimos, ¿no? De reunirnos. Te la dejo para pensar para las próximas horas que estés ahí con la máquina. Vos recién dijiste, se dio un poco naturalmente. Bueno, yo no creo que eso pase naturalmente. Pasó por algo, lo que pasa que quizás no te das cuenta del por qué. Lo que pasa es que cuando las cosas pasan y se instalan, nos parecen naturales. Pero en un comienzo tiene que haber pasado algo que no fue natural. Que les molestó, que se sintieron raros. Algo tiene que haber pasado para mover, o sea, cuando algo empieza a haber un movimiento en una dirección es porque pasa algo. Y por ahí después se instaló muy fácil, pero quizás ustedes se sintieron mal, no sé qué pudo haber pasado. Mira, aprovecho aparte que hay acá 2 miembros de Buceo Sin Barreras con años ya en la ONG, que me ayuden también, pero yo no encuentro un momento, un hito histórico en los 11, 12 años de Buceo Sin Barreras que nos haya hecho cambiar alguna decisión. Sí, por ejemplo, esto de ser inclusivos, y yo un día
me planteé sobre la mesa y dije, bueno, a partir de ahora, las personas con discapacidad están obligadas, miren, yo lo ponía en estos términos, a venir con alguien sin discapacidad, un familiar o un amigo. Están obligados y nosotros en el agua estamos obligados a que esas dos personas entren juntas al agua, con los voluntarios de afuera, ¿no? Toda la logística de equipos. Pero sinceramente no encuentro un momento en que hayamos dicho, bueno, cambiemos algo para que más personas, trastornos del desarrollo, participen. No sé, Luis. Esa obligación cambió, ya no es tan así. No. Hoy cualquier persona puede participar. Y no, antes también, pero con acompañante. Nosotros proponemos que para que sea inclusivo vengan acompañados de alguien no podemos decir venir con alguien sin discapacidad, porque a lo mejor, no sé, viene el equipo de rugby en silla de ruedas y no les voy a decir, bueno, venga, claro. Vienen todos juntos. Entonces, se sugiere esto porque todos tenemos ganas de compartir esto con alguien muy querido, entonces... alguien para compartir, no por una condición de que tenga un asistente. No es obligatorio que vengas con alguien sin discapacidad, no, para nada. Pero antes vos lo decías como que era obligatorio. Sí, yo lo proponía, yo soy como muy directo y bueno, y a la red de personas con discapacidad que conozco, amigos o conocidos, cuando les decía esto de manera privada, WhatsApp y eso, digamos, vengan con alguna persona sin discapacidad, familiar o amigo, y nos metemos juntos al agua. Sí, si me permitís. Una pregunta, me parece, Sebastián, ¿puede ser? Luis quiere decir algo. Vale, Luis. Sí, buenas tardes. Primero, nada, reencontrarme con Dani, aunque sea, y Eliseo a la distancia. Ya nos extrañamos, ya han pasado 2 años sin poder realmente vernos. Agregar a lo que comenta Dani y digamos, mirando desde la óptica constructiva, en realidad fue porque descubrimos, y me incluyo, pues yo arranqué más tarde, por otros motivos que Dani sabe y que también a veces esto lo tildamos de natural o por algo debería suceder, descubrimos y fuimos evolucionando, que veíamos cosas positivas sobre lo que se hacía. Entonces, descubrir que una persona con autismo o una persona con alguna discapacidad, estar en contacto con él y decírselo a Daniel, que Daniel quizás no tuvo la oportunidad en ese momento de tenerla, contribuyó a que fuera expandiéndose. Entonces, la mirada de Daniel con respecto a esto es, ese movimiento fue constructivo desde el lugar de cooperación que teníamos entre todos. Desde el primer momento sabíamos que teníamos que compartir y descubrir. Y otra cosa que quiero agregar justamente es, en el agua no se habla, se siente. Entonces, esa predisposición a sentir se multiplica y busco cuando salgo seguir transmitiendo eso. Entonces, las transformaciones son simplemente, si se toman un día, ojalá puedan estar en una jornada y ver cómo se transforma el ambiente desde que llegan hasta que salen, se percibiría mejor todavía lo que trato de decir. En la fotografía se nota, o sea, los buenos fotógrafos que nos acompañan saben captar momentos que son muy especiales y que miramos la foto y volvemos a sentir lo mismo. Es increíble. Bueno, nada, ese era mi aporte con respecto a la consulta que le hacías, Dani, con respecto a esto que pasó en el medio, que puede haber transformado. Por lo menos mi mirada y mi óptica como instructor, ¿no? A mí, que me gusta analizar las prácticas, ya encuentro dos cosas muy potentes. La que acabas de decir es brillante. En el agua, abajo del agua no hay que hablar, o sea, no es el medio natural la palabra verbal. Entonces, lo que antes decía Daniel, de alguna forma más general, vos ya estás logrando decir de una manera más específica, que eso es importante. Al no requerir una comunicación, claro, al no requerir hablar abajo del agua, estás sacando un obstáculo que en realidad estás cambiando de medio. El otro es el físico, por la gravedad, el otro lo había mencionado, pero ahí tendríamos como dos virtudes inclusivas que vienen del medio. Está bien, y entiendo que eso potencia. Lo que estaría bueno es encontrar las virtudes metodológicas que no están en el agua en sí mismo.
Una mencionó Daniel, que yo también la aplico mucho, creo que cualquiera de nosotros, es esa cuestión de mencionaste dos por lo menos, las podemos explorar y profundizar. Una es la de no obligar a que tiene que bucear, o sea, hay como desarmar la actividad en partecitas pequeñas, y bueno, cada uno puede ir hasta donde va. Ponerse un coso en la boca puede ser un gran logro. Tan sencillo como eso, respirar. Después, si te quieres mojar la cara, te mojas la cara. Después, si quieres meter la cabeza bajo el agua, bueno, son distintos grados, digamos. Ese es uno, eso ya sería metodología más. No está en la virtud del medio, sino que está en la virtud social o de la práctica. Y la otra es la de que fueron variando esto de ir solos o acompañados, no sé cuánto, y ahora eso como que lo fueron aflojando. También queda del lado de algo que decís mucho vos, que es como que, bueno, se fue dando miedo naturalmente, se fueron como que sacando miedos y fueron avanzando. Yo noto eso de lo que decís vos, como que en el hacer fueron avanzando. Ese avance, sin dudas, Germán, es el resultado también de la confianza de los profesionales que en cada jornada tienen nuevas experiencias. De repente nosotros tenemos una reunión previa a la jornada, que es como un briefing, una explicación de cómo nos vamos a dividir, y yo, bueno, Eliseo viene con la carpeta, o quien sea de las personas que van a participar, y bueno, vamos a tener personas de tales edades, con estas condiciones, doble amputados, parapléjicos, cuadripléjicos, alguna que otra persona que viene con sonda, y ahí surgen esto que vos decías de miedos, pero bueno, que quienes hemos participado de estas experiencias, lo que hacemos es generar también confianza y seguridad que se puede hacer. Entonces, que el grupo, ¿no? Como equipo, como equipo en el agua, esté seguro y confiado de que nuestra metodología es la correcta, permite esto que vos decís, ¿no? Ser facilitadores de la experiencia. Por eso yo digo, venir a bucear significa venir a pasarla bien, no es que estás obligado, digamos, como meta final de la experiencia a ponerte un regulador en la boca y bucear. Me parece que eso quita también frustraciones del participante y del profesional que facilita la experiencia. Sin duda. Quería agregar algo a Agustín. Agustín, sí. Agus. Acá estoy, perdón. No, que quisiera agregar un elemento que me parece central de Buceo Sin Barreras, porque quizás yo lo que estoy notando es que se centra todo en las jornadas, que desde mi punto de vista, yo como usuario de Buceo Sin Barreras, como persona con discapacidad, me parece una aproximación para el colectivo de la actividad del buceo, que a su vez, entre paréntesis, es una actividad sumamente compleja, lo que no es como cualquier deporte. Intervienen un montón de factores. Y en realidad a mí me parece que la tarea fundamental, o que yo sentí como persona con discapacidad de Buceo Sin Barreras, es abrirme la puerta para poder hacer la carrera de buceo como persona con discapacidad, con alguien que está sensibilizado en la temática. De hecho, a mí me pasó acercarme al buceo previo a conocer a Daniel, y por mi discapacidad motriz, los instructores tenían ciertos reparos en relación a si podía o no certificar para poder hacer buceo deportivo. Entonces me parece que esa concientización, esa sensibilización y a su vez esa certificación a los instructores para poder hacer buceo con personas con discapacidad es una carta, una bienvenida que incluye a todo el colectivo. Y me parece, por lo menos a mí, me parece que es justamente eso es lo más disruptivo de Buceo Sin Barreras. Si yo hoy voy a un viaje al exterior y quiero certificar, voy con esa carta de presentación de Buceo Sin Barreras, y si se masificara, posiblemente me podría llegar a tocar un instructor que está certificado para darle a personas con discapacidad. Entonces no tendría que vivir situaciones tan chocantes
o bueno, obviamente discriminatorias, todas las cuestiones que son propias del colectivo que tenemos que sufrir, y eso a mí me parece que es totalmente trascendental. Eso solo quería decir. Hay toda una cuestión que no hemos... Está entrando gente que no sé quiénes son. Bueno, este es de buceo porque veo el logo del buceo. Pero John mandó un link de un jamboard que no sé qué es. Si lo puedes Guido explicar. es desde Chile, nos está acompañando. Hola, Guido. Está tímido ahí. ¿Has escuchado? Está muteado. Esto que decía Agustín me parece muy interesante, es la otra faceta institucional, no tanto en el usuario, sino el cambio en el mundo, ¿no? De certificaciones, turismo accesible. Hay un impacto en la red de institución y legalidad y municipios, etcétera, fuerte que tuvo Buceo Sin Barreras. ¿Querés contar un poquito de eso? Porque yo también me quedé pensando, o sea, Buceo Sin Barreras o las jornadas son los buceos profesionales, cada uno tiene su escuela donde enseña, y ustedes organizan esas jornadas abiertas, gratuitas para la persona con discapacidad, que las paga el municipio o un sponsor o etcétera. Si esa persona quisiera seguir practicando el deporte, ¿tiene que esperar otra jornada? Bien, bueno, yo creo que lo que nos permite Buceo Sin Barreras, a quienes nos dedicamos al buceo, es visibilizar la posibilidad, ¿no? Esto de visibilizar la posibilidad de hacer una actividad que después de las jornadas muchos se contactan con nosotros y nos preguntan cómo podemos hacer para seguir. Y la respuesta es, viene con pregunta, ¿dónde vivís? Y bueno, si vivís en Rosario, te recomendamos a un instructor especializado en Rosario. Si vivís en Chipoleti, bueno, tenemos a quien recomendarte. Y así con el resto del país, México, Colombia, Chile. Guido Quesada. ¿A los prestadores de turismo le dan algún servicio? Buceo Sin Barreras no. Lo que han hecho es lo que les comentaba antes. Prestadores de servicios turísticos podemos decir que se agarran al mensaje inclusivo de Buceo Sin Barreras para promover privadamente actividades inclusivas. Pero se abre una certificación. Hay una certificación. Esto que yo siempre digo, ¿no? A todos los miembros de Buceo Sin Barreras, con muchísimo orgullo. Poné en Google Buceo Sin Barreras. Esto de que hoy el buscador Google o algunos otros, poné video, noticias, fotos, lo que quieras. Y te va a llevar a muchísimos testimoniales, notas de prensa, en un montón de lugares. Entonces, lo bueno es que todos los instructores de Buceo Sin Barreras, de la red de Buceo Sin Barreras, que privadamente trabajamos con discapacidad, nos beneficiamos de manera directa, no indirecta, de la visibilización que Buceo Sin Barreras gratuitamente ofrece, ¿no? Por eso es que digo así de esta manera, porque eso es lo que sucede. Sí. Laura, te quiero hacer una pregunta. Lau. Dani, a ver, el deporte puede ser recreativo o competitivo o terapéutico. Hace años que ya le quitamos el adjetivo de terapéutico, que se utilizaba mucho para las personas con discapacidad, como si fuera que necesitaran hacer terapia y no de deporte. Costó, pero ya eliminamos ese prejuicio. Ahora nos quedan las opciones de deporte recreativo o deporte competitivo. Pregunto primero, ¿hay alguna instancia de deporte competitivo en el buceo? Primera pregunta. Si fuera así, la respuesta, pregunto, ¿qué posibilidades ves de inclusión plena en la competitividad deportiva en el buceo? Con las adaptaciones correspondientes, reglamentarias, que ya sabemos que son convenciones humanas, que se pueden modificar para que todos podamos participar en igualdad de condiciones. Entonces, si la respuesta es sí, va la segunda pregunta. Bueno, digo sí de manera parcial, porque el buceo es una actividad que hoy
digamos, hay dos modalidades en buceo. Una es el buceo libre o el buceo sin equipo, digamos, autónomo, que te permite respirar aire debajo del agua, que se llama buceo en apnea o buceo libre. Y en esa modalidad del buceo sí hay competencias. Hay competencias de apnea dinámica, apnea estática, en aguas confinadas, que es piscinas o en aguas abiertas. No me consta que en esa modalidad competitiva haya algún tipo de categoría para personas con discapacidad. No estoy metido en ese tema, la verdad. Y después en el buceo con equipo autónomo, que es el equipo que usamos con aire en la espalda, tanque de todo el equipo, no hay, digamos, competencias más que quién bate el récord de profundidad, por ejemplo, ¿no? O que quedan un poco en el olvido porque son unipersonales. Qué sé yo, hace poco batió el récord un egipcio en el Mar Rojo, hizo no sé cuánta profundidad, pero eso no es ni deportivo, porque van con un montón de tanques. Diría que imagínense un astronauta, un equipamiento casi de ciencia ficción. Por lo tanto, la respuesta sí es parcial, porque primero no estoy metido en el tema del buceo en apnea hoy, y no me consta que haya algún tipo de, digamos, de instancia competitiva para personas con discapacidad. Amplío la pregunta entonces. Y según tu buen saber y entender, ¿crees que habría alguna dificultad en la inclusión plena deportiva en cuestiones, por ejemplo, que compiten de apnea o estas que dijiste, más allá de que tenga alguna condición de salud, como cualquiera? ¿Le verías alguna dificultad? Ninguna. No, ninguna, para nada. No, ninguna para nada en absoluto. A ver, todos los deportes requieren de un apto médico, entonces, con eso como aval, a ver, ¿quién puede participar de una actividad? Aquel que tiene un apto médico, ¿verdad? Digo, no tengo ninguna condición que le impida de manera segura participar de esa modalidad deportiva. Por lo tanto, te diría que no hay ninguna restricción en absoluto. Bien, gracias. Lo que no hay es algún loco que quiera promocionarlo, difundirlo y hacerlo, ¿no? Es como... Y esa todavía. Eso que haga algún loco, ¿implica quizás alguna imposibilidad reglamentaria de las federaciones que regulan este deporte? No, es bueno porque en los estándares de las certificadoras, que son las agencias que te dan un carnet, que es lo que explicaba Agustín, no hay en ningún lugar algo que diga que personas con discapacidad no pueden participar. Lo que dice es personas que cumplan con los requisitos médicos o que no contemplen contraindicaciones para la práctica de ese deporte, pueden participar. O sea, es así, pueden, es una afirmación, y vos que sos muy legalista y estás metida en leyes, sabés que, bueno, Agustín también, que si no hay un no y hay un sí, todo es más fácil, se simplifica. Está bien, correctísimo. Igual, algo que quiero explicarles con respecto al buceo para quienes nunca lo han hecho, es un deporte, es una actividad deportiva, podemos decir, la única manera de transpirar debajo del agua, cosa que no se recomienda con el equipo de buceo, es agitarse, por ejemplo. Uno no va rápido bajo el agua, ¿sí? Es un deporte que uno se conecta mucho con la respiración. Lo que decía Luis es muy importante, esto de conectarse con la mirada. Y alguien preguntó con respecto a las personas ciegas, con la visión táctil, que es muy importante, esto de tocarse abajo del agua. Yo el otro día aparte dije en una charla que el buceo hoy es una actividad anti-COVID perfecta, porque tenés un regulador en la boca para respirar, una máscara que te tapa la nariz y los ojos, ahí podemos estar a los abrazos, pero abrazo achuchado, bien apretado. Así que es una actividad buenísima para hacer en este... Otra pregunta, Dani. Pará que me agarró el viejazo ahora. Escúchame, ¿qué adaptaciones tuviste que hacer? ¿Necesita adaptaciones el equipo? ¿Qué adaptaciones tuviste que hacer vos? Las principales actitudinales,
y eso creo que tiene que ver con la destraba que Germán mencionaba en nuestra primera charla. Germán, sin dudas, creo que las actitudinales, número uno. Esto de mirar como de costado a alguien que va en silla de ruedas y decir, lo podré meter al agua, y bueno, y las actitudinales lo que te permiten es, primero, confiar en tu capacidad, y después entender que necesitas, como bien dice Laura, algunas adaptaciones mínimas. La verdad que no son muchas. Tener equipos de buceo de diferentes tamaños, máscaras también, que se amolden a diferentes tipos de rostros. Las boquillas, que es lo que se pone dentro de la boca, también debe tener diferentes tamaños. Herramientas que permitan nadar con las manos, ¿sí? Cuando de repente no tenés movilidad en las piernas, ya sea por amputación o por alguna paraplegia o cuadriplegia. Con personas ciegas, establecer un sistema de comunicación subacuático franco, confiado, digamos, que se entienda qué es lo que querés expresar debajo del agua. Todo esto se desarrolla antes, y son adaptaciones realmente mínimas, porque utilizamos equipo convencional de buceo y algunos agregados más. Después, bueno, los ingresos al agua, las transferencias, cómo entras con alguien que tiene alguna lesión, digamos, en la columna, tener cuidados en los apoyos, tener en cuenta condiciones médicas como escaras, saber que, digamos, que hay zonas del cuerpo que están un poquito más sensibles, especialmente con amputados, que tarda bastante el muñón en madurar. Entonces, estas sensibilidades hacen que tengamos algunos equipos de protección y de esa manera facilitamos la experiencia. ¿Y con qué barreras te encontraste desde el afuera, digamos? ¿Cómo las superaste? Que bueno, la verdad es que creo que la primera barrera fue la de contar esto que les cuento a ustedes y que compartimos con el liceo. Bueno, acá se sumaron un montón de buzos a esta charla, y es... Lo que no pueden hablar bajo el agua lo vienen a hablar acá. Casi. Bien, Germán. ¿Cómo expresás de repente que tu cuerpo deja de tener peso y que te podés mover en 3 dimensiones? ¿Cómo expresás, por ejemplo, que el agua te protege, te cuida y te sostiene? Son cosas que son difíciles de expresar verbalmente, y tenés que pasar por el momento ese mágico donde te sentís libre. Entonces, creo que las primeras trabas que yo encontré fueron de cautivar a quien me escuchaba, ya sea en los municipios, ya hablo de municipios en la Argentina y en otros países, pero no fue tan difícil desde el momento que tenemos todo este arsenal videográfico y fotográfico y de notas y de exposiciones como la de Agustín. Seguro Cristian también puede comentar su experiencia, digo, y es deportista. Entonces, creo que hoy todo se allanó mucho también con la cantidad de gente que participó. Hablo de miles de personas que participaron. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Me escuchás? Mirá, yo soy un poco más práctico que el resto de que está ahí, que Laura. Laura es mucho más teórica, ella desmenuza todo. Bueno, yo soy distinto, vivo en el interior, he trabajado con personas con discapacidad, y quería que me contaras, por ejemplo, cómo es la primera clase de una persona con discapacidad que la vas a hacer va a practicar la inmersión. ¿Se entendió? Sí, Bueno, bien. Bien. Lo primero, creo que qué buena la pregunta. Y bueno, primero darle la bienvenida, presentarse como el instructor que va a estar a cargo de la experiencia, del curso, de la práctica, y comunicar de manera natural absolutamente todo. Y potenciar la capacidad siempre, ¿no? O sea, disculpame que te corte, o sea, empezaría en el vestuario todo eso. Sí, bueno, me intimida un poco tu comentario, digamos, me da un poco de miedo, pero bueno, sí, empieza cuando le das la bienvenida a alguien a tu escuela de buceo. Y a ver, y esto es muy importante, si alguien viene en silla de ruedas y no hay rampas, ya no hay bienvenida, que valga.
Ya, podés ser muy simpático, pero si te tienen que levantar la silla de ruedas entre 4 para subir escalones, no es bienvenido. Entonces, para que algo sea inclusivo, primero tiene que haber accesibilidad, si no, no es inclusivo. ¿Se acuerdan que Carmela comentó que ellos habían encontrado una forma como de punta de lanza y de entrar, ¿no? De romper me hace recordar los barcos, esos anti-iceberg, de entrar en el mundo del deporte haciendo estos terceros tiempos? Tengo un poco la misma sensación con estas jornadas, como que está el mundo del buceo, que lo hacen en particular, forma privada, como que estas jornadas fueron una apertura, tanto de ustedes, en animarse a incluir a personas con discapacidad, pero también del deporte, que quizás antes no lo ofrecía. Me parece que quizás en eso estuvo la superación de un obstáculo, había un vacío, mejor dicho, ustedes se decidieron a ir por ahí un poco a raíz, por lo que dijiste vos, de tu experiencia en Israel, etcétera. Y otra cosa que me llama mucho la atención, no creo que hoy habíamos dicho que estas charlas no nos lleven más de 1 hora y estamos ahí ya promediando. Otra cosa que me parece muy interesante es que siendo el buceo una actividad bastante individual, si bien se puede hacer con otros tranquilamente, ¿cómo ustedes parecería como que enfrentaron esta situación en equipo? Qué interesante cómo hicieron equipo, no en el deporte, sino que hicieron como un equipo en lo institucional. Wow. Sí, mira, creo que por eso, cuando yo digo de manera natural, yo creo que los grupos humanos que se unen para una causa común comparten una pasión, sin dudas. Y creo que desde ese lugar donde todos nos alimentamos de la pasión del otro. Primero porque somos amantes del buceo, los que nos dedicamos a esto. Algunos otros vivimos de esto también para sobrevivir. Nuestro día a día está vinculado a meterse bajo el agua para llevar lo que cada uno hace profesionalmente. Entonces, creo que nos potenciamos entre nosotros. De hecho, hay un grupo de WhatsApp que está activo, muy activo, a veces simplemente un buenos días, con el barbijo que mandó a hacer el liceo con los logos de Buceo Sin Barreras. Ya nos mantiene unidos y creo que es el deseo de compartir, Germán. Me parece que nosotros nos potenciamos simplemente con este deseo desenfrenado de compartir la experiencia subacuática, porque sabemos que es generador de emociones que potencian las ganas de vivir de personas que están haciendo terapias, a lo mejor de rehabilitación. Es un complemento, diría, y ahí me corregís desde tu lugar, un complemento psicoemocional fundamental para que el rehabilitador reciba a alguien que estuvo el fin de semana buceando. Alguien con No creo que sea un complemento, creo que es lo esencial. Las demás cosas son complementos. De hecho, las barreras actitudinales solamente, si bien siempre se hacen campañas de información y de concientización, me parece a mí que son un poco superficiales. En esencia, siempre para superar las barreras actitudinales tiene que haber un deseo. Vos tenés el deseo de bucear y lo querés llevar más lejos, bueno, ese deseo va a hacer que atraviese cualquier barrera. Eso me parece que ustedes dan cuenta de un ejemplo de esto. Claro, yo lo puedo decir teóricamente, ustedes son un caso real. Una cosa que puedo agregar como instructor, hubo una época en mi vida que yo estaba como un poco harto. Literal, estaba como saturado de dar clases, me aburría, no sentía ningún desafío particular al dar cursos de buceo, viviendo en España, en Israel, después de un tiempo que dicté cursos acá, y me di cuenta que lo que me generó ganas de continuar enseñando es meterme en el mundo de la discapacidad, darme cuenta que mis conocimientos y mi herramienta generaba felicidad en otros. Y eso fue, supongo, lo que recibe los actores cuando están en los escenarios, que la gente
o se ríe porque es una comedia, o llora cuando es un drama, digo, como que están consiguiendo ese objetivo. Bueno, Claro, siento que algo así me pasó a mí. fantástico. Última pregunta y nos vamos. Se cierra boliche. Voy a O siguen sin mí, no hay problema. Antes de irnos, los despido a todos con unas palabras de la institución. ¿Pero alguien tiene una última pregunta? ¿O comentario? Yo tendría una pregunta, Dani. Si tenemos, como me quedé con ganas de escuchar más de la pregunta de Víctor, ¿viste? ¿Qué haces el primer día después del saludo? Ahí como con Víctor somos colegas, profes, ¿viste? Siempre ¿qué hacemos después que entra a la cancha? ¿Qué pasa? No sabe absolutamente nada y lo vas a hacer incursionar en un mundo nuevo, con experiencias nuevas. Y yo sé que, por ejemplo, el ingreso a la pileta de un buzo tiene sus técnicas especiales. Y pongamos, y además de eso, te vienen 4 personas todas juntas la primera vez con distintas discapacidades. Ahí te puse en un problema. ¿Y qué hacemos? No hay ningún problema. No, está buenísimo lo que propones. Lo que decía antes, yo soy un amante de naturalizar el discurso, ¿ok? Naturalizar el discurso significa, hoy vamos a bucear, o vamos a disfrutar de la experiencia en el agua. La actividad se hace en un lugar donde haces pie. Es como que te estoy hablando a vos como alumna. Vamos a empezar en un lugar donde se hace pie. Los equipos no pesan porque el agua sostiene el peso del equipo, así que lo que es muy importante es que el instructor esté equipado para que el alumno vea que eso que tiene puesto el instructor es lo que se va a poner, ¿no? Esto de enseñanza en espejo, digamos, no es correcto que el instructor no tenga su equipo y que le calce todo ese bodoque, porque no sirve tampoco de apoyo, ¿no? Esto de los apoyos instruccionales que tenemos como pictogramas, por ejemplo. Bueno, acá el pictograma es un pictograma vivo, es el instructor, mirá, este es mi equipo, todo equipado, este es el chaleco, acá está el aire, con esto vamos a respirar, se respira muy fácil, el aire fresco y viene a demanda. A ver, también uno tiene que adaptar la forma de hablar, ¿no? Tiene que hablar con tecnicismos los más básicos para que sea fácil. Yo tengo que decir, la máscara la vamos a colocar en el rostro para ver bien todo lo que va a pasar debajo del agua. No tengo que decir la máscara la vamos a colocar bien apretada para que no te entre agua, porque ya te estoy potenciando un mensaje negativo. Entonces, todo lo que hacemos es potenciador de emociones positivas. Esto te da aire de manera fácil, respirás continuamente, esto es para ver debajo del agua. Si yo te toco, en el caso de una persona ciega, es que te estoy haciendo una pregunta, vos me responderás con una señal, hola Darío, chino, bienvenido. Ahí yo hago capturas cuando van sumándose gente. Y esa es la manera. Entonces, los ingresos al agua, vos decías que los buzos se entran, no, acá entramos con lo que hay en la piscina o en el barco. O sea, si entramos caminando, entramos por una rampa o hay una escalera, y si la transferencia hay que hacerla con un elevador o con una silla anfibia, se hace de manera que sea cordial, ¿sí? Algo que yo siempre digo es, siempre respetando la dignidad del ser humano. No, a mí no me gusta que la gente, muchos me dicen, no, yo me arrastro hasta el borde de la pileta. A mí no me gusta ver que alguien se arrastre. ¿Por qué? Si el piso está sucio y no está... Por eso es que antes de esto decía, para que la actividad sea completamente inclusiva, las condiciones edilicias lo tienen que permitir. Y digo, condiciones de higiene, edilicias, rampas, accesos. Y bueno, y después decir que vas a vivir un momento mágico, también contarte que ya buceaste alguna vez, el problema es que no te acordás. Fueron 9 meses, 8 meses, 7 meses en su defecto que estuviste metido abajo del agua. Y bueno, hay un montón de trucos que si se los digo ahora me quedo sin recursos. No quiero generar competencia. Bueno. Gente, al menos yo me tengo que ir. Si quieren seguir, pueden seguir. Y si no, terminamos acá, cerramos como habíamos
pautado. ¿Qué les parece? No, pautamos como cumplimos lo Nos pautado, respetamos. Germán. Respetamos. Y te quiero agradecer, Germán, porque sos un moderador excelente. Excelente, Gracias, no Laura. cabe duda. También a Eliseo, que siempre está presente, es un pingazo Eliseo por ahí. Un gusto conocer a Agustín, a Luis, a Nancy y a Sebastián y a Sandra, que también es la presidenta de la Asociación Argentina de Fútbol en Silla de Ruedas, un lujo, una gran dirigente, a Nancy, que te conozco de nombre, Nancy. No sé de dónde, pero en algún lugar hemos cruzado algo, ¿no? Hola. La verdad, Hola, Me Vicky. suena. hice buceo, yo tengo una lesión medular. Hola a todos. Hola. Tengo una lesión medular. Hice una práctica de buceo. No ahora que estoy en silla de ruedas, antes de mi accidente, pero estuve internada en Santa Catalina. La verdad que no sé. No importa, me parecía tu nombre, pero igual un gusto. Y Igualmente. Víctor, que siempre está presente, nos fuimos a las Paralimpiadas, no, a los Juegos Panamericanos de Perú con Víctor, la luchamos ahí. ¿Cómo la luchamos los Juegos esto en Perú? Algún día tendríamos que contar. Bueno, gracias, Germán, un lujo. Y bueno, en la próxima sorteamos a quién le toca, porque todos son espectaculares con sus experiencias. Cristian, la verdad que quisiéramos escucharte a vos también, hacer una promoción de Incluime con vos. ¿Te parece? Con mucho gusto. Muchísimas gracias por invitarme y con mucho gusto. No, al Que se contrario. quiera sumar Gracias al grupo por de venir. WhatsApp también, ¿no? Cristian es un capo, Cristian es famoso. Cristian es famoso. Bueno, Gracias, muchas gracias. Gracias, Laura. Después- un abrazo. Después Gracias. les comparto el video. Si salió bien la captura, les Somos un comparto. equipo todos nosotros. Vamos adelante Dale. con esto. Muchas gracias. Vamos todavía. Buen fin Chao. de semana. Cuídense. Chao, igualmente. Chao. Saludos. Gracias. Gracias, hasta luego.